La clase de hoy es, vamos a hablar de la cadena de transmisión de los microorganismos en la atención en salud. Las guías se consideran como uno de los indicadores de la calidad de atención en salud y se estiman que afectan alrededor del 5% de los pacientes ya hospitalizados. Dijimos que esto implicaba atención cerrada, ¿cierto? Esto provoca aumento de la morbilidad y mortalidad, gastos adicionales para el paciente, riesgo para el equipo de salud, una mala impresión del centro hospitalario, problemas legales, entre otras cosas que pueden suceder. Existen múltiples factores que contribuyen a la aparición de enfermedades que el paciente no poseía ni estaba incubando antes de su hospitalización. Entre ellas podemos destacar que los pacientes hospitalizados en su mayoría sufren a menudo mucho compromiso inmunitario, generalmente todos los pacientes que están hospitalizados. Y ellos se van a exponer a diferentes procedimientos dentro de su hospitalización, tanto exámenes, procedimientos invasivos, ¿ya? Y oportunidades también son el resultado de una práctica clínica que deja abierta esta puerta de entrada para el ingreso de microorganismos capaces de producir una infección. ¿Profe? Dígame. Pregunta, ¿está cambiando la diapo? No. Ah, ya pensé que la estaba cambiando. No. ¿Que nos No, sí, al principio la traté de cambiar y no pude, pero ahora sí puedo. ¿Ya? Entonces, lo anterior, todo lo que les nombré, de que paciente hospitalizado, los diferentes procedimientos que los pacientes se exponen, los exámenes, va sumado también a la resistencia de que el paciente puede tener a diferentes antibióticos. ¿Ya? Se consideran asociadas a la atención de salud las infecciones que se mantienen durante la hospitalización o después del egreso del paciente, producidas como una consecuencia de su hospitalización. Y las infecciones de recién nacido también adquiridas como consecuencias del paso por el canal del parto y las infecciones tardías asociadas a implantes. Ahora, es medio lento. Bueno, no se consideran asociadas a la atención de salud las infecciones que son asociadas a complicaciones y obtención de otra infección presente o en incubación al ingreso. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿cierto? Un paciente que ya venía con algo, que venía con problemas, con enfermedades, ese paciente no se considera como dentro de ellas. Tampoco del recién nacido adquiridas tan placentariamente ni las infecciones ocurridas como consecuencia de infección ovular, ya en el recién nacido. ¿Sabes qué? Ahí sí. Las colonizaciones definidas como la sola presencia de microorganismos de la piel en las mucosas, heridas abiertas, secreciones que produzcan algún tipo de reacción adversa al huésped, tampoco se consideran asociadas a la atención de salud. Y las inflamaciones generadas por algún trauma producido por las acciones de atención de salud o como resultado de la respuesta del organismo a compuestos químicos. Bueno, la cadena de infecciones, esto es súper importante, tienen que saber que hay tres componentes, ¿ya? Tiene que haber un agente causal o infeccioso. Para que exista una cadena de infección, tiene que haber una vía de transmisión y tiene que existir un huésped, ¿ya? O un hospedero. Para que ocurra una infección o colonización, tiene que darse una secuencia de estos elementos que se unen para transmitir un microorganismo entonces infeccioso a un huésped que va a ser susceptible. Las infecciones o colonizaciones pueden también originarse en la comunidad o las instituciones de salud, no solamente de un paciente, sino que también obviamente del personal que trabaja en el área de salud. Ahora, como bien dijo su compañera, tiene que haber un reservorio, y ese reservorio puede ser por un objeto animado y uno inanimado, un agente infeccioso, una puerta de salida, ¿cierto? Que puede ser estornudo, puede ser tocar una superficie, y eso le vamos a llamar una vía de transmisión, y un huésped, que va a ser, y tiene que haber en el huésped también una puerta de entrada. ¿Ya?
Las guías son resultado de secuencia, en realidad, de interacciones y condiciones especiales que permiten que un agente infeccioso ingrese o afecte a un hospedero que sea susceptible, porque finalmente alguien que sea susceptible a esto. Ese hospedero puede o no generar una infección, o sea, claro, una enfermedad, porque puede puede él aceptar este microorganismo, pero puede ser que no tenga síntomas ni signos, ¿ya? Por lo tanto, inicialmente se requiere de un microorganismo que debe dejar el lugar en el cual habitualmente vive y se reproduce a través de una puerta de salida. Luego, mediante un mecanismo de transmisión, debe encontrar la puerta de entrada a un sujeto susceptible de adquirir la infección y posteriormente se requerirá que el huésped susceptible desarrolle la enfermedad. ¿Ya? Esto es como una cadena de transmisión, finalmente. Los conceptos que necesito que ustedes lo empiecen a incorporar es el microorganismo, que yo sé que muchos ya conocen estos tipos de palabras, pero necesitamos como volver a recordar un agente infeccioso capaz de generar una colonización o infección en un huésped. Hablamos de infección cuando hay presencia de un microorganismo en el tejido de un huésped donde crece y se multiplica, generando una respuesta inmune que se manifiesta con signos y síntomas, a diferencia de la colonización, que también hay presencia de microorganismo en el tejido de un huésped, también va a crecer, también se va a multiplicar, pero acá puede o no incluir una respuesta inmune. ¿Ya? El agente infeccioso es cuando son los microorganismos responsables de la producción de una enfermedad infecciosa y si causa una enfermedad en el ser humano se llama patógeno, un agente patógeno. ¿Ya? Los agentes patógenos pueden causar enfermedades infecciosas susceptibles de ser transmitidas de una persona a otra, condición que adquiere especial relevancia, por ejemplo, en el entorno hospitalario. ¿Ya? Algunos de estos agentes son siempre patógenos, por ejemplo, el virus sarampión. ¿Ya? Otros depende de dónde se encuentren. ¿Ya? Pero también existen, por ejemplo, también las bacterias propias del intestino, ¿ya? Como la Escherichia coli. Cuando se desarrolla en otro sitio puede causar sí una enfermedad. Por ejemplo, en el aparato urinario, en el útero o la sangre. Entonces, algunos agentes solo producen infecciones cuando el huésped tiene deficiencia de los mecanismos de defensa, y ahí se denominan patógenos oportunistas. ¿Ya? Estos microorganismos patógenos y no patógenos pueden ser de muy distinta naturaleza y corresponden a bacterias, virus, hongos, rickettsias, protozoos, micoplasma, ermitos, priones. ¿Ya? Los tres primeros, bacterias, virus, hongos, son los más frecuentes en IAS, ¿ya? Y ocasionan sobre el 99% de las infecciones. Ahora bien, las condiciones propias del agente que producen las infecciones son la dosis infectante, que en este caso se refiere al número de microorganismos necesario para causar una enfermedad, la cual varía dependiendo de cada paciente. ¿Ya? La virulencia, que es la capacidad del agente de causar enfermedad grave o la muerte. La invasividad, que es la capacidad del agente de penetrar tejidos del huésped y poder multiplicarse. La patogenicidad, que es la capacidad del agente de causar enfermedad por distintos mecanismos. Y el reservorio es el hábitat en el cual los microorganismos viven, crecen y se multiplican. Un reservorio puede ser un objeto inanimado, el ambiente y elementos animados que pueden incluir animales, los seres humanos, etc. El principal reservorio de los agentes responsables de la IA es el paciente infectado o colonizado con un microorganismo, independiente de que estos agentes sean sensibles, ¿ya? O resistentes a los antimicrobianos. En muchas ocasiones el hospedero puede no presentar síntomas de enfermedad infecciosa y ser un portador sano de microorganismos, situación que puede dificultar su identificación como reservorio. Seguimos como las condiciones propias de la gente que producen las infecciones, tenemos la puerta de salida, que como hemos hablado, es el sitio por el cual el microorganismo va a dejar el hospedero o el huésped, y las principales son el aparato respiratorio superior, el sistema digestivo inferior y las soluciones de continuidad o colonizaciones o infectadas. El mecanismo o vía de transmisión
es la vía por la cual el microorganismo se traslada desde las puertas de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del huésped, ¿ya? Ese es el mecanismo vía de transmisión. Susceptible, el huésped susceptible, ¿cierto? Las principales vías de transmisión de las guías son los por contacto directo, indirecto, gotitas y aerosoles. La puerta de salida es el lugar específico por donde ingresa el microorganismo al huésped susceptible, y el huésped susceptible, por lo tanto, es ser vivo, que no tiene inmunidad específica suficiente para un agente infeccioso determinado y que al entrar en contacto con él puede desarrollar una enfermedad. Acá vamos a ver un gráfico donde pensemos que el reservorio pueden ser, en este lado del reservorio, pueden haber pacientes, profesionales de la salud, visitantes, medios inanimados, como por ejemplo superficies, instrumental y equipos biomédicos. En la puerta de salida podemos hablar del aparato digestivo inferior, de la vía aérea superior, soluciones de continuidad de la piel, etcétera. Dentro de la vía de transmisión dijimos contacto, gotitas y aéreo, y en la puerta de entrada hablamos de la vía aérea superior y mucosa de la cara, que puede ser en realidad la puerta de entrada, lo primero donde puede entrar el microorganismo, soluciones de continuidad de la piel, aparato digestivo superior o aparato genitourinario, en el caso de infecciones de transmisión. Y eso obviamente va a entrar al huésped susceptible y va a provocar el microorganismo ya infeccioso, se va a generar la enfermedad. Ahora, los tipos de contacto que tenemos son 3, directo, indirecto y por aerosoles. En el directo, cuando el microorganismo pasa de la puerta de salida del reservorio al hospedero susceptible sin mediar otros elementos ni intermediarios en la transmisión. Ejemplo de esto, tenemos por contacto directo entre sangre o fluidos corporales, provenientes, por ejemplo, de un paciente con enfermedad por virus, que contenga el microorganismo infectante y las mucosas o lesiones de la piel de quien lo atiende, u otro paciente cercano que no utilizó barreras de protección ni se realizó higiene de manos, ¿ya? Por ejemplo. Otro ejemplo también tenemos mediante el contacto directo del personal de salud o de un paciente con otro paciente cercano que sea portador de, por ejemplo, de sarna, pero que no usó guantes en ese momento. Otro ejemplo, por contacto directo de las manos de personal dedicado al cuidado de un paciente con lesiones orales por herpes simple. Por no utilizar guantes, empezaron después un panadizo herpético en el mismo dedo que tocó la boca del paciente, por no utilizar guantes. Otro ejemplo, se me ocurre por contacto directo de un fármaco intravenoso contaminado con un microorganismo en el torrente sanguíneo de un hospedero mediante su inyección en el sistema vascular. Eso es como ya extremo, por decirlo de una forma. Dentro de los contactos indirectos, tenemos que el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante por medio de un intermediario inanimado. Ya aquí hablamos de ropa, superficie de la habitación, o animado como las manos del personal de salud, por ejemplo. Dentro de los ejemplos, la transmisión de esporas pueden ser por las manos del personal de salud desde un paciente infectado, sintomático, a uno susceptible. Por manejar, en estos casos, por ejemplo, una deposición, paciente hospitalizado, manejan la deposición y sin utilizar guantes, y eso se da mucho en el sistema hospitalario, cuando van a sacar ya sea todo lo que es orina o deposición, muy pocas veces se colocan guantes, sobre todo en hospital. La transmisión de partículas de virus respiratorio sincicial por un juguete que estuvo en contacto con un paciente sintomático a un huésped susceptible al manipular posteriormente el juguete, ¿ya? Y así sucesivamente. Bueno, tercero, los aerosoles. Los aerosoles son un conjunto de partículas que se producen cuando una corriente de aire atraviesa una superficie de una película de fluido, generando pequeñas partículas en el cruce aire y líquido. Aquí podemos hablar de tamaño de partículas, y así lo vamos a diferenciar también de acuerdo al tamaño, así son gotitas o núcleo de gotitas. Cuando hablamos de gotitas, las partículas son superiores a 5 micrómetros.
Y cuando hablamos del núcleo de gotitas, las partículas son inferiores a 5 micrómetros, ¿ya? Y pueden mantenerse en suspensión en el aire durante periodos muy prolongados y son capaces de viajar distancias más largas. En este caso podemos hablar sobre todo por el problema del coronavirus, ¿ya? Ya. Ahora vamos a hablar un poco sobre conceptos básicos de la epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología es el estudio entonces de la distribución y los determinantes de estados o eventos, ¿ya? En particular, obviamente, de enfermedades relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Bueno, en Chile existe un programa nacional de prevención y control de IAS dirigido por el Ministerio de Salud y tiene como por objetivo disminuir la tasa de infecciones asociadas a procedimientos de la atención de salud y los brotes epidémicos. Y la vigilancia epidemiológica de las infecciones permite conocer las infecciones adquiridas por el paciente durante su estadía o concurrencia al hospital, ¿ya? Por eso es importante esta palabra, vigilancia epidemiológica, con el fin de crear acciones de prevención y control capaces de disminuir la aparición de estas enfermedades. Mientras más se realice vigilancia epidemiológica en los hospitales, vamos a bajar los niveles de infección intrahospitalaria. El objetivo de la vigilancia epidemiológica de las IAS. Bueno, primero es conocer la morbilidad y mortalidad de las IAS y su tendencia en el tiempo, conocer los factores de riesgo de IAS y su tendencia en el tiempo, detectar brotes epidémicos, aportar información de referencia para la comparación entre hospitales a fin de identificar factores especiales que requieran investigación o intervenciones, aportar información para investigaciones epidemiológicas, aportar información para establecer medidas de prevención y control de IAS y evaluar el impacto de las acciones de prevención y control realizadas. ¿Ya? ¿Cómo se ha definido la vigilancia epidemiológica de las IAS en Chile? Se ha definido como activo y selectivo. Activos son aquellos profesionales que cuentan con las competencias necesarias. Principalmente aquí lo realizan las enfermeras, todo lo que tiene que ver la vigilancia epidemiológica, porque ellas hacen la visita al hospitalizado y tienen a cargo salas, ¿cierto?, de su hospitalizado. Ellas van a revisar de manera sistemática las historias clínicas de pacientes hospitalizados, comparando los hallazgos clínicos y de laboratorio. Y selectivo también, se vigilan aquellos pacientes que poseen factores de riesgo más prevenibles, como son los sometidos a procedimientos invasivos, catéteres, por ejemplo, cirugías, o que tienen alguna condición clínica especial, por ejemplo, inmunosupresión severa. La vigilancia de todos los pacientes no es un requisito actual. Bueno, importante que sepan que desde el año 2008 existe en Chile un sistema informático denominado SICARS, que permite una vigilancia a nivel nacional más exhaustivo, con reportes mensuales que colaboran en la evaluación de la capacidad de detectar las infecciones, así como también sobre la sensibilidad a los antimicrobianos y la prevalencia de las IAS. Ahora vamos a hablar de cuáles son las IAS sujetas a vigilancia epidemiológica. Yo se las voy a nombrar, pero en este curso no es necesario. En el diplomado especifican cada una de ellas, pero es importante que ustedes sepan que estas son las enfermedades que están sujetos a vigilancia obligatoria, ¿ya? Infecciones de tracto urinario, las infecciones respiratorias, la endometritis puerperal, las infecciones de torrente sanguíneo, infecciones intestinales, infecciones de herida operatoria, infecciones del sistema nervioso central y vigilancia de la salud del personal, principalmente asociado a procedimientos más invasivos, ¿ya? ¿Qué sucede con el resto de las infecciones que no están consideradas como vigilancia obligatoria? Puede ser desarrollada localmente, localmente en realidad. Las definiciones deben estar por escrito, con criterios clínicos y de laboratorios claros y precisos. Por eso es importante también ir definiendo cada procedimiento y tener el protocolo de cada procedimiento que se realiza. El brote epidémico corresponde al aumento inusual significativo de la incidencia de una determinada enfermedad en un periodo de tiempo.
en una sola población o un grupo de la población y que es producida por una sola cepa microbiana o agente etiológico. Por ejemplo, de ello puede ser el brote que se dio hace años, entre 2010 y el 2012, de infecciones gastrointestinales por Clostridium difficile. ¿Ya? Eso fue tanto este brote que se dio, que se hizo una elaboración de una norma para el manejo de brotes de diarrea por Clostridium difficile el año 2013. Importante que conozcan ciertos entonces conceptos para poder hablar de si hay, por ejemplo, la epidemia o una pandemia. Hablamos de endemia, en este caso por el número de casos esperados con una infección determinada en un área geográfica definida y en un tiempo determinado. Cuando hablamos de pandemia, hablamos de una propagación mundial de una nueva enfermedad. Cuando hablamos de epidemia, es el número de casos con una infección determinada que supera lo esperado en un área geográfica definida y en un tiempo determinado, ¿ya? Y un agente etiológico cuando es un microorganismo responsable de un brote. Aquí es una tabla de algunos agentes etiológicos más frecuentes de brotes de IAS de pacientes adultos. ¿Ya? En esta tabla le quiero destacar el Staphylococcus aureus, porque esto es solamente en adultos. La Klebsiella pneumoniae, que provoca infecciones respiratorias, y el Clostridium difficile, que también provoca mucha diarrea intrahospitalaria en personas adultas. ¿Ya? Estos son algunos agentes etiológicos más frecuentes de brotes de IAS que se han dado en Chile. Y acá tenemos otro, que estos de pediátricos. Si yo les preguntara, nómbrenme tres, también hay tres muy, mucho más, no importantes, pero sí más, que se han dado con mayor frecuencia, como el adenovirus, que es un virus respiratorio, que provoca infecciones respiratorias y conjuntivitis, el virus sincicial, por supuesto, en niños pediátricos, que este año no se ha dado mucho por el tema de COVID, también los niños se mantienen más encerraditos, y eso ha evitado que el virus sincicial se apodere de ellos, y el rotavirus. El rotavirus provoca diarrea. Generalmente en los niños menores de 5 años, entre los 0 y 2 años, se dio el mayor brote en el norte el año 2013, me parece. Y también hay otro agente etiológico, pero los más frecuentes son los tres que les nombré. Ya, ¿cómo se van a reconocer los brotes? Los posibles brotes pueden ser detectados a través de análisis rutinarios de los datos de vigilancia epidemiológica, por denuncias o por identificación de los casos en servicios de salud pública y privada. Para poder definir la presencia de un brote epidémico es necesario comparar las tasas del periodo preepidémico, ¿ya? O sea, una endemia habitual, casos habituales que se hayan dado. Y si la tasa de infección del periodo epidémico es significativamente superior, ahí se puede hablar de un brote. ¿En qué favorece la investigación de los brotes epidémicos? En términos generales, favorece lo siguiente, porque va a crear una importante oportunidad de conocer las vías de transmisión y los factores de riesgo de una determinada infección. Va a permitir conocer aspectos también de la atención que deben ser mejorados o modificados, y va a abrir oportunidades al personal para poder capacitarse en áreas o en materia de identificación y manejo de brotes. Esta tablita no es tan necesaria, se la voy a dejar aquí en el Power, pero me gustaría que viéramos esta gráfica donde donde podemos ver una situación de brotes que se dio entre el año 1984 y el 2012. Si ustedes se fijan, todo lo que está en verde es brotes pediátricos. O sea, aquí se destaca completamente en verde. Solo el año 2012 hubieron brotes en adultos. Por último, vamos a hablar de las funciones de los laboratorios de microbiología en relación a estos programas a estos tipos de infecciones. El laboratorio de microbiología tiene funciones de gran relevancia en el programa de IAS en cuanto a la vigilancia epidemiológica, orientación de las medidas de prevención y control, y en la prevención de infecciones del personal. Todos los hospitales deben proveer servicios de microbiología de acuerdo a su complejidad y tipo de paciente, ya que se hospitalizan. Si el hospital no tiene el nivel de desarrollo para realizar las técnicas, deben coordinarse con otros laboratorios de modo de
proveer el servicio de forma oportuna. ¿Y cuál es la importancia del laboratorio de microbiología en las guías? Favorece los tiempos de recuperación de los pacientes, contribuye a la detección precoz de algunos brotes, aporta la información de epidemiología local de las guías, y ayuda a definir el tratamiento eficaz. Normas de los laboratorios, bueno, tenemos normas técnicas que se deben contar con las técnicas estandarizadas, de registro, de control de calidad, de cumplimiento, coordinación e información periódica. Esa es la clase de hoy, chiquillos. Parece que el tiempo se terminó, o se está terminando. Bueno, profe. Profe, ¿podría subir el power? Sí, por supuesto. Y la